Conocernos a nosotros mismos es el primer paso para vivir en armonía. Cuando comprendemos quiénes somos, cuáles son nuestras emociones, pensamientos y las capacidades que tenemos, y también de aprender, reconocer la energía que nos habita y que nos proyectamos a un mundo. Nuestra energía refleja nuestro estado interior. Si cultivamos paz, amor, gratitud, irradiaremos bienestar. Y si vivimos en conflicto, transmitimos tensión, cansancio. Y por eso el autoconocimiento no solo ofrece nuestra identidad, sino que nos ayuda a cuidar la energía vital que mueve toda nuestra vida. Muy buenas tardes. Hoy martes les doy una muy hermosa bienvenida a Javi desde México para otra transmisión de cómo en tener confianza y hablar de nosotros mismos. Dinos, Jauri, ¿qué es eso de la energía, de lo que, de conocernos a nosotros mismos y de nuestra energía? Cuéntanos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Irene. Pues con un gusto de estar nuevamente aquí en estos temas de estos martes que espero les esté ayudando a toda tu comunidad y a todos los que nos escuchan y nos ven. Referente a aquello que iniciamos hablando de que compramos cursos para cuando tenemos una inquietud en la vida y queremos superarnos, queremos hacer algo y queremos entendernos, pues vamos a cursos o compramos cursos virtuales, en internet, para tener un acervo más amplio, conocimientos de hacer algo diferente en nuestra vida. Y que finalmente no los entendemos o no se nos da, no nos funcionan las cosas. Y nos preguntamos a qué se debe esto, ¿no? Y empezamos este tema describiendo, por ejemplo, algo muy importante. Hablamos de las afirmaciones negativas potenciadoras. Y yo les había dicho que para poder saber esto de por qué no funcionan las cosas, teníamos que entendernos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Y una de las primeras partes era hablar de las emociones, de los sentimientos, en sí, de lo que la psicología en cierta forma dice de estas situaciones y que era una afirmación negativa potenciadora. Entonces, algo que se manifestaba en nuestra psique mental y que pues nos llevaba a sabotearnos, a procrastinar, a no lograr las cosas que teníamos que hacer. En esta ocasión yo les dije que había tres cosas que había que aprender. Esta de las emociones básica, luego venía la cuestión orgánica y luego la energía. Pues entonces después seguimos con la energía, hablando de la energía, cómo se transformaba esa energía producida por nuestros pensamientos. Y aparte, pues por la alimentación misma que tenemos, pero por los pensamientos producíamos neurotransmisores que iban a terminar en nuestras células a través de nuestro torrente sanguíneo y nuestros alimentos a través de nuestro sistema digestivo. Entonces, especificaba yo que teníamos tres cerebros importantes en nuestro cuerpo. El cerebro matriz que está en nuestra cabeza, luego está el segundo cerebro, que es nuestro sistema circulatorio. Después viene el tercer cerebro, que es nuestro sistema digestivo. Y les hablé de un cuarto cerebro, en el cual tenemos que conocerlo y tenemos que entablar una relación y hacer pactos con esos cuatro cerebros, porque si no, no nos van a funcionar las cosas. Y el cuarto cerebro eran nuestras células. Y orgánicamente, ahí le llamamos qué somos. Entonces, si no establecemos una comunicación con estas cuatro partes, esencialmente, pues vamos a chocar con pared cuando queremos hacer algo en la vida. Cuando no tenemos establecido una confianza en nuestro propio organismo, él se va a encargar de sabotearnos. Entonces, es importante que nosotros establezcamos
ese conocimiento o este conocimiento para poder arrancar en hacer algo en nuestra vida. Y bueno, en esta ocasión, de lo que se va a tratar es hablar de conocernos a nosotros mismos en la cuestión energética, en la energía. Y para que no se confundan, pues no vamos a hablar nada filosófico, de lo que sería místico, esotérico, holístico, metafísico. No, no vamos a hablar nada de eso. Vamos a hablar esencialmente de cómo se produce la energía en nuestro cuerpo. Y pues vamos a ir concluyendo lo que en la emisión pasada, en el segundo tema, hablábamos de la cuestión orgánica, donde les mencioné que la materia más pequeña orgánica en nuestro cuerpo y microscópica es la célula, y que ésta convierte a los nutrientes que absorbe en energía. Y es un cerebro, porque es un ente que piensa, que, que hace condiciones de procesos muy individualmente, que no lo rige nadie, se rige por sí sola. Y bueno, esta energía que produce la célula no es la energía mística, esotérica, holística, no, 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 la que podrían estar pensando ustedes, pero sí la que nos va a llevar en algún momento dado a hablar de manera filosófica y metafórica de ella. Pues bueno, eh, los nutrientes que absorbe la célula, que son carbohidratos, grasas y proteínas, pues por ejemplo los carbohidratos, la célula los descompone en glucosa, a las grasas en ácidos grasos y en glicerol, y a las proteínas en aminoácidos. Que todo esto se viene a convertir posteriormente, la célula viene a convertir a todo esto en energía y la misma célula lo usa como energía. Entonces, la conversión de la glucosa, por ejemplo, es el proceso más común en la célula y lo conocemos como glucólisis. Y esto se encuentra, se desarrolla en el citoplasma de la célula. La glucosa en sí, que son 6 carbonos, se rompe en 2 moléculas de piruvato que la conforman ya 3 carbonos. Y entonces, al hacer esto la célula, se obtiene una pequeña cantidad de energía llamada 2 ATP o NADH, eh, conocida como nicotinamida adenina dinucleótido. Todo esto se viene a reducir en la consecución de una coenzima esencial para la producción de energía en el cuerpo, que finalmente esta energía se vuelve en un transportador de electrones. Ojo con lo que acabo de decir, transportador de electrones. Posteriormente viene el ciclo de Krebs en la célula. Esto se desarrolla en la mitocondria de la célula. El piruvato se transforma en acetil CoA y entra a ese ciclo, en donde se generan más transportadores de electrones dentro de lo que conocemos como el NADH, bueno, que espero que conozcan como el NADH, el FADH2 y un poco más de ATP. Ahorita no quiero que se aprendan esto ni que digan, ay, tengo que aprender química o biología para entender esto. No, no. Nada más que le presten atención a lo que estoy diciendo. ¿De dónde viene la energía corporal? Y luego viene la cadena de transporte de electrones.
Esa cadena de transporte de electrones se desarrolla en la membrana interna de la mitocondria de la célula. Los electrones de la NDH y la FADH pasan por complejos enzimáticos, o sea, de enzimas. Este flujo bombea protones. Ya mencioné electrones, ahora estoy mencionando protones. Y genera una gradiente de energía. Al final, el oxígeno actúa como receptor final de esos electrones formando agua en la célula, H2O. Nada más quiero que presten atención a cómo se desarrolla ya en esa parte microscópica, en esa parte microscópica de tu cuerpo llamada célula, la energía. Porque después vamos a entrar, ahorita vamos a entrar a un término más profundo. Ahorita estoy hablando todavía del término orgánico en la célula, de cómo orgánicamente se forma la energía. Y luego viene lo que sería la producción, después de todo este proceso que ya mencioné en la célula, viene la producción de la energía útil, que había mencionado, que era la ATP. Y pues bueno, gracias a ese gradiente, la enzima ATP, que es una sintasa, fabrica algo que se le conoce como moneda energética de la célula. Adenosintrifosfato, eso significa ATP. Y entonces, esto se produce en una molécula de glucosa. ¿Y qué se puede, y que se podría obtener, más bien se puede obtener de una molécula de glucosa de 30 a 40 moléculas energéticas de ATP? ¿Y para qué sirve el ATP? Bueno, el ATP se usa pues para el movimiento celular, para el transporte de sustancias, para la síntesis de proteínas y otras moléculas, y para mantener la homeostasis. Entonces, orgánicamente, la célula convierte los nutrientes en energía, rompiendo sus enlaces químicos y transfiriendo esa energía a moléculas de ATP que luego son usadas en todas nuestras funciones vitales. Y entonces, ¿para qué nos serviría la energía que producen las células? Pues bien, como lo dije, nos sirven para funciones vitales, incluyendo el crecimiento, la reparación de tejidos, el movimiento de moléculas a través de membranas, la síntesis y degradación de otras moléculas que quizás no sean muy buenas y se degradan, y la comunicación entre las células, la comunicación celular. La mayor parte de esta energía orgánica almacenada en la molécula de trifosfato de adenosina llamada ATP es crucial para mantener el orden y las actividades esenciales que permiten que los organismos vivan. Entonces, nos preguntamos en la vida, ¿en qué nos ayuda la energía producida de las células? Bueno, esa energía celular nos ayuda a vivir porque permite que las células realicen todas sus funciones o todas las funciones vitales del ser humano. Cómo moverse, cómo crecer, cómo repararse cuando tienes una herida, cómo transportar sustancias y cómo generar calor en tu cuerpo. Esta energía se obtiene de los alimentos que comemos, que son descompuestos en las células para crear moléculas, en este caso como la ATP, que es el combustible que impulsa a todos estos procesos.
Entonces, esa energía orgánica tiene funciones claves de esa energía celular que tenemos en nuestra vida. Y son, por ejemplo, el movimiento que permite la contracción de los músculos, los que nos posibilita caminar, correr y realizar cualquier tipo de actividad física. También nos sirve para el crecimiento y la reparación. Las células necesitan energía para dividirse. Por ejemplo, conocemos la mitosis, donde se reproducen las células. De crecer, de crear nuevas moléculas y de reparar tejidos del cuerpo dañados. Eh, También esta energía se utiliza para el transporte de moléculas. La energía es esencial para transportar moléculas a través de sus membranas celulares en un proceso vital para el mismo funcionamiento celular. Y también esta energía permite el movimiento y organización, porque ayuda a mantener el orden biológico dentro de las mismas células y a que los órganos de nuestro cuerpo se mantengan sanos y funcionen correctamente. Esa energía produce calor, porque parte de ella es mantener el orden biológico y esa energía libera en los procesos celulares energía calorífica que se utiliza para mantener nuestra temperatura corporal. Y bueno, también sirve para procesos vitales. Por ejemplo, la respiración y hasta la producción de la lactancia femenina, bueno, la lactancia en la maternidad. Todas las funciones fisiológicas y específicas de las células requieren un suministro constante de esa energía que ella misma produce. Así que digamos que la energía celular orgánica es el combustible que permite a nuestras células llevar a cabo todas las tareas necesarias para mantenernos vivos, sanos y activos. Bueno, hasta aquí, a grandes rasgos, quería nada más terminar esta explicación orgánica, energética, pero orgánica, en el ser humano, eh, que le había autonombrado yo como qué somos, ¿no? ¿Y qué somos? Y para terminar el qué somos, el término qué somos, les diré lo siguiente. Somos un ente biológico encarnado en un cuerpo que nos sirve como vehículo para transitar por esta vida en busca de nuestra misión. Y habrá quienes a tiempo, muy a tiempo, descubren y encuentran cuál es su verdadera misión en la vida. Y habrá otros que pues van a pasar por esta vida sin saberlo o quizás sin interesarles. Y bueno, para esas personas, su misión será lo que vivan, lo que les suceda, y eso está bien. Serán, serán como un barco sin velas, un barco sin timón y con una dirección desconocida. Y bien, bueno, regresando para terminar esta parte ya explicada de, del tema que nombré, ¿qué somos? Ahora vamos a pasar en esto energético a quién somos a más profundidad. ¿Y a qué me refiero? Pues mira, me refiero a algo que existe en nosotros pequeñísimamente más infinitesimal de manera microscópica dentro de nuestro organismo y dentro de las células. ¿Y que forma? La estructura de cada cosa que existe, también de que nos forma esa partícula o esa cosa pequeña nos forma orgánicamente. Y en este caso, si las células son las que existen en todo nuestro organismo, entonces diré que a lo que me voy a referir en este momento conforma y forma también a las células.
y a todo lo que existe en tu cuerpo, a todo lo que existe en la vida y a todo lo que existe en el universo. Y antes de entrar al tema, bueno, pues te pregunto, Irene, ¿cómo ves esta situación de este tema que estamos viendo? Jauri, pues muy interesante saber de esto de la energía, también de lo que estás explicando, de lo que atraemos y que a nosotros nos interesa también la comprensión de qué estamos hechos, de qué estamos conformados. Y pues muy interesante toda esta exposición que has dado en este momento. Y toca poner mucha atención porque son palabras muy complicaditas de entender, pero se entienden como tú lo estás explicando, tan lógico y entendible. Y como paso a paso, porque venimos de un tema y estamos conformando como sigue al que dimos ahora 8 días. Bien, Irene. Mira, en esto que mencionas es importante señalar, no se trata de que se aprendan algo como los términos que estoy mencionando, pero nada más se los estoy refiriendo porque son parte esencial del descubrimiento de los estudios, tanto médicos, clínicos, biológicos, orgánicos, que se han hecho para entender cómo funciona el organismo. Y si queremos entendernos por qué no nos funcionan las cosas y no andar como ese barco ahí perdidos en la nada, tenemos que conocernos a nosotros mismos, entender cómo funciona nuestro organismo. Y en este caso, pues entender cómo funciona la energía. Y vamos a entrar entonces ahora a lo que les dije, a más profundidad en lo tema de quiénes somos. Y para entrar en ese tema, les diré que a lo que vamos a hablar y a lo que me estoy refiriendo es al átomo. El átomo, fíjense ustedes, es el puente o la unión o el enlace de tu ser orgánico con la energía atómica de tu ser. Ya les expliqué cómo se produce la energía orgánica. Ahora vayamos a ver cómo se produce la energía atómica que existe en el átomo y que existe en nosotros. Porque en el átomo se manifiestan ambas dimensiones. Es bidimensional el átomo. El átomo eh, es materia y es energía a la vez. Como materia, el átomo es una unidad básica de la materia. Y si llegamos a estudiar cuando menos secundaria, o a lo mejor también en la primaria, en el último año nos lo enseñaron, conocemos la tabla periódica de los elementos. Y en esa tabla periódica de los elementos podemos ver que estos se definen tanto por su masa orgánica como por su valor atómico, que es materia y energía. Y pueden ver ahí cómo se representa cada uno, cómo se da ese término. Así que el átomo está compuesto por protones, por neutrones en el núcleo y por electrones orbitando a su alrededor. Estos constituyentes o esto que forma al átomo tienen masa y ocupan un espacio, por lo que son materia. Y como energía, bueno, como energía dentro del átomo, las partículas están unidas por fuerzas energéticas que son la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética, la fuerza gravitacional. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Y hay más, pero simplemente lo que quiero ver es cómo se conforma el núcleo del átomo y está formado por partículas
que son fotones en sí, como leptones, quarks, fermiones, bosones, que interactúan en ese núcleo de manera energética atómica. Y los electrones se mueven, por ejemplo, en niveles de energía, y estos, los que andan circulando alrededor del núcleo, pueden saltar de un nivel a otro dependiendo la carga energética que tengan. Si es más, brincan a una órbita más arriba, y si es negativa, regresan a una órbita más abajo, liberando y absorbiendo fotones, que son energía electromagnética. Entonces, conocemos, por ejemplo, cosas como el famoso principio de Einstein, que era esa fórmula tan conocida para muchos, que es E igual a mc al cuadrado, y que significa que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces él estaba diciendo que la materia se convierte en energía a cierta velocidad. Y obviamente demuestra que la materia misma es una forma de energía condensada. Otra vez lo repito, la materia misma es una forma de energía condensada. Procesos como la fusión nuclear liberan cantidades inmensas de energía contenidas en los átomos. Y también tenemos a este otro personaje que está ahí en la imagen, conocido por su teoría del bosón, el bosón de Higgs. Él es Peter Higgs, que en 1964 propuso que un campo impregna todo el espacio y que las partículas elementales que interactúan con él adquieren masa. O sea, la energía que interactúa en el espacio adquiere masa. Entonces, si se refiere Einstein a que la masa se puede volver energía porque la materia misma es una forma de energía condensada, ahora Peter Higgs dice que la energía en el espacio, en sus partículas elementales que interactúan, pueden adquirir una masa, o sea, volverse materia. Entonces, entre lo que propusieron tanto en su época Einstein y posteriormente, años después, Peter Higgs, podríamos determinar cómo la energía se puede convertir en materia y a su vez esa materia se puede volver a convertir nuevamente en energía. ¿Ok? Lineal. Materia, energía, materia. Y esta teoría de Higgs, fíjense bien, porque no nada más fue una fórmula, no nada más fue una teoría. Esta teoría de Higgs, de Peter Higgs, que él propuso en el año de 1964, se pudo comprobar científicamente en los años 2008, 2010 y 2012 mediante un colisionador, algo que le llamaron colisionador de hadrones, donde lograron testificar esa condición al colisionar dos fotones de partículas subatómicas. Y entonces pudieron observar, este colisionador se encuentra entre dos países, Francia y Suiza. Es tan grande, tiene kilómetros de desarrollo. Bueno, pues pudieron testificar esa condición de colisionar, al colisionar dos fotones de partículas subatómicas y observar cómo dos fotones en su condición de materia, al colisionar, se volvían energía. Y esto es interesantísimo. Y lo podemos definir así. El átomo es la estructura fundamental de la materia, en la que la energía se manifiesta en forma de fuerzas de cohesión.
en movimiento de partículas y potencial transformación. El átomo es la frontera donde la materia y la energía se integran y se hacen intercambiables. Entonces, qué importante es esto, porque al conocer este tipo de cosas, nos vamos dando cuenta de lo que realmente somos, ¿no? Y les vuelvo a repetir esto para que lo tengan claro y no lo olviden. El átomo es la frontera donde la materia y la energía se integran y se hacen intercambiables. Y entonces definimos que somos materia y energía. Ya lo podemos establecer así. Nosotros, los seres humanos, somos materia y energía. Y hay quienes nos han dicho en cursos, en temas, en ponencias, que el 95% del átomo es energía y el 5% del mismo es materia. Y bueno, hay quienes toman esto filosóficamente o metafóricamente para decir que el ser humano está conformado por el 95% de energía y el 5% materia. Desafortunadamente, ni una cosa ni la otra son verdaderas. Pero tampoco tan falsas, ¿eh? Lo que se ha descubierto es que el universo está compuesto de la siguiente manera, fíjense. Está compuesto por un 30% de materia y un 70% de energía, y que eso es lo que se ha descubierto hasta ahora. Y lo definen de la manera como está ahí en la imagen: 5% materia ordinaria. ¿Qué es esto? Pues es la materia que conocemos, incluyendo los átomos, los electrones, los quarks, todo aquello que forma las estrellas, las galaxias, todo lo que forma nuestro entorno y que nos forma a nosotros mismos. Ese 5%. Después está conformado por el 25% de materia oscura. Estoy hablando del universo. De materia oscura. Es una forma de materia que no interactúa con la luz, pero que se detecta por su efecto gravitacional en la materia visible, que sí podemos ver, y su importancia para la formación de estructuras a gran escala: estrellas, planetas, sistemas solares, galaxias, X. Y está también conformado por el 70% de energía oscura. Esta energía oscura es una fuerza misteriosa que se cree responsable de la expansión acelerada del propio universo, haciendo que las galaxias se separen cada vez más rápido. Bueno, ahora déjame, te describo esto del átomo, esto que existe en el átomo. Entre su núcleo, formado o integrado por protones y neutrones, y entre los electrones existe un espacio vacío. Recuerdan, ahorita les hablé de cómo estaba conformado en proporción de porcentajes el universo. Bueno, ahora el átomo. Así que entre el núcleo y los electrones existe un espacio vacío. Y para que te des una idea del espacio que existe entre el núcleo del átomo y el orbital más cercano de un electrón al núcleo, pues imagínate lo siguiente. Imagínate que tú eres el núcleo del átomo y estás parado, te encuentras parado en un llano muy grande. Y a la lejanía ves la punta de una montaña. Entonces, la distancia que hay entre tú y esa montaña lejana es la distancia que existe entre el núcleo del átomo y el electrón más cercano. Y entonces, lo que hay en esa distancia entre el electrón y el núcleo se le conoce como vacío. Pero realmente creo que han finalmente descubierto que está lleno de una energía electromagnética. Y mira,
¿Cómo entender esto? Les voy a dar este ejemplo. Ahorita que estás ahí viendo esto, que nos estás viendo y escuchando, eh, donde te encuentras, existen cosas a tu alrededor, cosas materiales que están en tu entorno, incluyéndote a ti y al mueble donde te encuentres sentada o sentado, ¿ok? Entonces, si extiendes las manos ahorita, así como lo estoy haciendo yo, eh, no vas a quizás tocar nada, nada material. Sentirás quizás, si las mueves más fuerte, más fuerte, más fuerte, sentirás quizás que hay viento, pero no es así. Y quizás te digas, bueno, es el oxígeno que respiramos. Pues tampoco, porque lo que respiramos realmente es alrededor de un 80% de nitrógeno y un 20% de oxígeno. Y nuestros pulmones se encargan de hacer la división y dejar lo que nos sirve, que es el oxígeno, y desechar lo otro. Bueno, hay más elementos que respiramos, pero son proporciones muy pequeñas. No tiene ni sentido mencionarlas. A lo que me refiero es que ahí te puedes dar cuenta que lo más próximo a ti es el vacío y que al moverte estás produciendo energía que desplaza al propio vacío, como cuando estás dentro del agua sumergida o sumergido y nadas y vas moviendo los brazos para desplazar el agua y poderte mover. Y ese vacío ahorita lo ves transparente porque las partículas que lo conforman pues no absorben luz y esta atraviesa ese espacio de esos átomos que la conforman. Entonces, yo espero que esto que están observando, esto que están escuchando, no se les quede borroso, se, se quede como algo importante dentro de lo que es necesario conocer en nosotros mismos, para poder aprender algo que queremos hacer. Y que no nos sintamos que las cosas son imposibles, ay, yo no soy para eso es demasiado difícil, no tengo las capacidades, no tengo esto. No, lo que pasa es que no te conoces a ti mismo. Y como les dije, ya hablamos de lo que eran las emociones, los pensamientos, ya hablamos de lo que conformaba nuestro cerebro orgánicamente, cómo funcionaba nuestro cerebro en este proceso para llevarnos a quizás a un caos o para llevarnos al éxito. Y ahora pues estamos hablando de lo que es conocernos a nosotros mismos en lo energético. Y que es muy importante conocer esto. No estamos hablando de lo místico, de lo esotérico, de lo filosófico en este caso. Es importante, miren, en todo caso, esto que acabamos, de estos tres temas que acabamos de hablar, tienen bases psicológicas, tienen bases biológicas, tienen bases médicas, clínicas, físicas, científicas, pero también en nuestra vida, aparte de esto, de estas tres cosas, existe una cuarta que nos deben integrar y que es la cuestión mental, filosófica, porque las emociones no hay otra cosa, la cuestión subjetiva, y la filosofía en cierta forma es subjetiva, porque no tiene una base de principios donde tú puedes decir, mira, yo te paso unas ramas por enfrente para hacerte limpieza y eso va a lograr que tú sanes tu vida. Y tú dices, a ver, psicológicamente, psiquiátricamente, médicamente, científicamente, compruébame que eso va a suceder. Pues no, es filosofía. La filosofía nace del ser humano, del pensamiento del ser humano. Y también es muy válida, pero tan válida porque, vuelvo a decirlo, es subjetiva. Y
cuando nos llega a nosotros la información de algo que queremos aprender y no lo entendemos, es precisamente porque en nosotros, al conocernos a nosotros mismos, en todo esto que ya les desarrollé, y entre una información subjetiva a tu mente, la puedas transformar en algo objetivo para tu vida que te funcione y que te lleve a lograr cosas que quieres hacer. Entonces, es muy importante saber todo esto. Claro, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ir también a eso, a lo filosófico, en donde vamos a hablar de cosas holísticas, totalmente, en donde vamos a hablar, pues obviamente, de lo que sería lo místico, lo esotérico, lo metafísico, lo religioso, quizás también incluirlo aquí, para entender y entendernos qué es lo, por qué debo, cuál es el camino que debo tomar para entender lo que quiero aprender y no ahogarme en una condición de, híjole, soy un torpe, no sé por qué no puedo aprender, eso está muy difícil, las cosas no son así, manteniendo esas frases negativas que se vuelven condiciones negativas pues potenciadoras, ¿no? Entonces, pues Irene, yo espero que este tema, que es el que va a concluir con lo que estoy refiriendo, que tiene bases, tanto médicas, clínicas, científicas, psicológicas, lo que quieras ponerle, pero que tiene bases, para entrar posteriormente a temas de aprendizaje de manera filosófica, de temas en los cuales podamos extraer cosas de todo esto que vimos para interpretar información subjetiva que queremos aprender y poderle dar un sentido y poder lograr entender lo que queremos hacer en la vida. Entre ellos, encontrar nuestra misión en la vida. ¿Cómo ves? Sí, claro. Encontrar nuestra misión es como nuestro propósito, ¿no? Los objetivos que tenemos. Y dinos, Javi, esta energía, ¿cómo podemos ver o poder encontrar nuestro propósito? Pues primero entendiendo esto, Irene, definitivamente. Si no entendemos esto que acabo de decirles, vamos a seguir teniendo la puerta cerrada para poder entender lo que sigue. En nuestro siguiente tema vamos a hablar más a profundidad para lograr entender, llegar a conocer nuestra misión en la vida. Y como lo dije, hay quienes encuentran de manera rápida y concisa cuál es su misión en la vida. Y hay otras gentes que definitivamente navegan como un barco sin vela y sin timón en la vida, sin rumbo fijo, a donde vayan va a estar bien porque no tienen un sentido, y no van a conocer su misión en la vida. Se van a ir de esta vida sin conocerla, sin saber a qué vinieron. Entonces, el propósito primero es entender todo esto, lo que ya explicamos en los 3 temas dados en estos martes, para entonces poder enfrascarnos en la búsqueda paso a paso, porque yo te podría decir, para encontrar tu misión en la vida necesitas saber qué vocación tienes. Y tú vas a decir, ¿y cuál es mi vocación? ¿Cómo encuentro mi vocación? Entonces, no digan eso. Encontrar la misión en la vida es paso a paso. Tú mencionaste ahorita, Irene, propósito. ¿Qué propósito tenemos? ¿Encontrar nuestra misión en la vida? Ok, vamos a hacerlo. Vamos a determinar una decisión. Vamos a proponernos una decisión. Me decido a encontrar mi misión en la vida. Me marco un propósito. A partir de hoy y en tanto tiempo, mi propósito es establecer una meta para encontrar mi misión en la vida, lo más rápido posible. Y después, todo eso implicar
la disciplina, porque si no lo hacemos con disciplina, si no metemos ese término dentro de nuestra vida, no vamos a lograr nada, porque para eso expliqué estos tres temas. Y hay gente que dice que tiene sobrepeso en su vida, en su cuerpo, su corporalidad, y está enfadadísima ya de que le estén diciendo, dándole bullying, diciéndole que está muy gorda o gordo, de que se burlen, de que le hagan bullying, y se toma una decisión, la de ir con un nutriólogo. Y entonces el nutriólogo le dice exámenes, esto otro, para darte una dieta específica para que, personalizada para que bajes de peso. Hace todo eso, va, le dan la dieta y se va contentísima, contentísimo a su casa con el propósito de iniciar esa dieta. Entonces ya tuvo una decisión y ahora tiene un propósito, iniciar la dieta. Y comienza la primera semana y dale, que las verduras, que esto, que los jugos, que esto otro, que el plato así dividido en porciones y bla, 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 y se empieza, ay, agua y a tales horas el alimento, y a la segunda semana se derrumba. ¿Y qué pasó? No hubo una visión a futuro, no hubo una meta, ese propósito no le llevó a una meta. ¿Por qué razón? Por esta que acabamos de explicar en estos tres temas. Si no te conoces a ti misma o a ti mismo, vas a fracasar porque tu organismo te va a autosabotear. Y eso lo vamos a ver también en los siguientes temas. Te va a autosabotear para que no hagas las cosas que pretendes hacer, porque no tienes una convicción, no te conoces a ti mismo. Entonces, para conocer tu misión en la vida, primero necesitamos conocernos a nosotros mismos, saber de esta existencia orgánica y de esta existencia mental y de esta existencia energética en esta vida, para entonces enfocarnos totalmente en lo que queremos hacer. No, pues, yo qué le digo a mi comunidad, vayan ahí a YouTube, que están los dos temas anteriores y este que es la conclusión de lo que él está hablando. Si queremos encontrar nuestro propósito, si queremos saber quiénes somos nosotros, entonces vayan y vean los videos anteriores, los dos anteriores y este, pueden volver a ver, vuelven y repasan y se conocen a ustedes mismos. ¿Qué tal, Javi? Pues me interesó mucho este tema, en esencial que es la energía, porque yo no sabía que nosotros somos 70% de energía, 25% de materia oscura y de 5% de materia que nosotros mismos vemos que somos de nuestro cuerpo. Lo podemos tomar así, Irene. Realmente es la conformación del universo, podemos compararnos con ellos. Más adelante vamos a tomar eso que nos han dicho, que somos 95% energía y 5% materia, en diversos cursos, en diversas gentes que nos han dicho, es que toma en cuenta esto, que tú nada más eres el 5% de materia, eres orgánica y lo demás es energía pura. Bueno, no tanto así, no es tan verdadero, pero sí tiene cierta relación, tampoco es tan falso, porque podemos ver la conformación de cómo está constituido el propio universo en esa proporción de 5, 25 y 70. Entonces, es importante conocer todo esto para que en algún momento dado podamos entender lo que nos están explicando en lo que queramos aprender. Y es importantísimo saber que de ahí, metafísicamente, por ejemplo, la energía se toma de una manera para expandirla, por ejemplo, en el aura, en las capas energéticas que existen alrededor nuestro,
en esa energía expandida, en cómo la energía se puede transmitir a partir de la latiz, del universo, y muchas cosas que existen, pero ya lo vamos a ver de diferente manera, donde vamos a mezclar la cuestión científica con la filosófica para entender esos procesos de, si yo quiero entender a otra persona, cómo es, o por qué le suceden cosas que le están afectando en su vida, y quiero ayudarle en un momento dado, pues, ¿qué significa la empatía? ¿Qué significa la humildad en el ser humano? ¿De dónde vienen o por qué tengo que entenderlas? ¿Por qué tengo que eh, decir, ahora comprendo por qué somos así? Porque ya sé que soy y ya sé quién soy. Al integrar esto, obviamente, sé que soy igual a esta persona, físicamente no, pero en todo lo demás sí. Entonces, podemos entendernos, podemos ayudarnos, podemos transitar por la vida hombro con hombro para apoyarnos. Claro, Javi, vamos de la mano, todos vamos juntos de la mano, porque si no nos ayudamos unos a nosotros, no vamos a ver nuestro reflejo, porque no sé si se han dado cuenta que cuando alguien les irrita es porque es nuestro reflejo, porque es lo que hay dentro, la energía que está moviéndose dentro. No, pues muy interesada con este tema, Javi. Pues mira, yo espero que esto les ayude muchísimo, sea pues algo que utilicen como la enseñanza primaria para aprender más cosas. Muchas veces vas a aprender cosas que hay gurús que te ofrecen cursos en donde te dicen cómo bueno, tú me lo has explicado, tú me lo has dicho, cómo volver a reconfigurar los chakras, y te preguntas qué son los chakras. Bueno, eso viene de la filosofía hindú. Son centros energéticos. Ah, centros energéticos, entonces va con mi energía, va en pos de mi energía. Entonces tienes una información primaria objetiva para poder entender ahora esto que estás aprendiendo de cómo reconfigurar esos centros de energía, llamando chakras, de una manera filosófica, metafísica, mística, esotérica, como le quieran llamar, para poder conocer con claridad qué es lo que tengo que hacer a partir de las bases que ya tengo del conocimiento de mi propio ser. Bueno, entonces ya conocen a Javi, él es facilitador de procesos de cambio, también es Master Coach con programación neurolingüística, es maestro de mindfulness, meditación. Muy importante eso, que lo sepan, lo pueden contactar en, en Facebook como Javi, también lo pueden contactar en Instagram como Javi, y ahora nuevamente en YouTube los videos de él están allí. Yo les puedo decir una cosa, ahora ustedes tienen gratis esto, aprovechen, aprovechen lo que tienen a sus manos, porque tenemos una boca y tenemos dos oídos, que hablar menos y escuchar más, aprender a escuchar para poder aprender, para poder saber quiénes somos nosotros. Bueno, Javi, entonces tú me dirás si damos por concluida ya este tema y qué vas a tener dentro de 8 días. Pues mira, vamos empezando a hablar sobre algo esencial, que es ya filosóficamente entender estos tres temas, ya no tan de manera científica, sino entenderlos de manera filosófica. Eh, en corrientes holísticas que se manejan dentro del ámbito social,
Por ejemplo, el Reiki, el par biomagnético, y hay diversas cosas que se manejan mentalmente, pues está la programación neurolingüística, está la recodificación, está, bueno, estas, ¿cómo se llaman? Ahorita no tengo recuerdo, donde trabajas con tus ancestros para liberar situaciones. ¿Y cómo entra todo esto que acabamos de ver en estos temas, con las cuestiones básicas que sí tienen una base, cómo llegan a entrar en todas estas corrientes holísticas para que podamos entenderlas, para que nos puedan servir en un momento dado y tengamos la certeza y la firmeza de lo que estamos aprendiendo, lo vamos a poder utilizar en otras personas de una manera sensata y enfocada hacia lo que se requiere. Bueno, Jauri, entonces muy bueno este tema. Gracias a ustedes por estar siempre aquí, por acompañarnos y los que lo vayan a ver dentro de 8 días, dentro de 10, dentro de un año, allí van a estar ustedes para aprender. Entonces, pues no siendo más, me despido. Muy buenas noches, Jauri, que tengas una excelente noche. Gracias. Gracias a ti, Irene, por tomarme en cuenta para participar en esto y un abrazo enorme para ti, tu familia y tu comunidad allá en Colombia. Y estamos aquí próximamente siguiendo esta secuencia con esto para ampliarlo y hacerlo más accesible a todos aquellos que quieren entender por qué a veces no les funcionan las cosas. Ok, bueno, hasta luego, hasta el próximo martes.